Liliana, ¿sí se ve en la pantalla la presentación? Sí, sí se ve. Gracias, Liliana. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues son las 12 del día. Voy a estar admitiendo y voy a estar empezando ya nuestra sesión del día de hoy. Yo les voy a pedir mucho que si tienen alguna duda me la externen. Ahora sí ya revisé todos sus trabajos y bueno, de todos los que me encomendaron y que tuve a bien compartir ideas con ustedes. Solamente hubo una persona que me preguntó sobre el tema y le expliqué. Yo les pido de favor que cuando yo les mande una actividad y si hay algo que no comprendan, si no nos da tiempo en este medio, puedan tener la confianza de externarlo en la plataforma de Classroom, donde hay mensajes privados. Lo que ustedes me pregunten solamente lo van a poder leer ustedes. O que por medio del chat en este medio me puedan comentar y si pueden participen. Entonces, yo voy a empezar el día de hoy justamente con esta parte de como había yo quedado la sesión anterior, empezar esta parte de en este caso, las teorías económicas, con su base antropológica, ¿sí? Entonces, Maestra, disculpe que le interrumpa. dígame. Solo como comentario, todavía faltan bastantes de mis compañeros por entrar a clase. Sería como que se pudiera que usted diera unos minutitos para que antes de que empezara con las explicaciones y eso, porque luego por eso igual perdemos tiempo, porque mis compañeros que no tienen una buena señal entran después Sí, y por eso las interrupciones. Sí, me espero 5 minutos sin problema. Sí, de hecho estoy en eso de recibiendo, admitiendo a los compañeros. Es que en Meet, en Zoom, tú puedes dejarlo libre y entran cuando ellos puedan, pero aquí no, aquí sí tiene el profesor que estar ahí, apoyando, pero no sin problema. Me espero, unos minutos para que puedan entrar casi todos. De hecho, ya estoy tomando la lista de los que se están incorporando, porque sí a veces la señal o el Maestra, equipo. Dígame. disculpe que le interrumpa. Mi compañera Diana Reina se le fue la luz, entonces ahorita pues va a esperar a que llegue, no sé cuánto tiempo vaya no sé en cuánto tiempo le vaya a llegar la luz. Ok, pues yo tomo nota de que a la compañera Diana Reina no tiene energía eléctrica y ya para que veamos. Gracias. De cualquier manera, si se incorpora aquí, pues en el momento que sea, yo hago la anotación sin problema. Bueno. Sí, yo también hoy traté de empezar antes, porque ya saben todos los inconvenientes de la tecnología, ¿no? Pero sí, pues estamos aquí. Sotelo Moisés no está. Torres Carla, ¿sí está Torres Carla? No la he visto. Ya fue baja. Ah, sí que fue baja. Gracias, ya me habían comentado. Disculpe que ya le puse aquí una anotación. Morales Diana todavía no se logra incorporar. ¿Está? Morales Diana. Martínez Mildred. Presente. Gracias. Galván Elizabeth, bueno, pues ella. ¿Galván Elizabeth está? Ok. Espinosa Sayuri.
Escobar Fernanda. Presente. Gracias, Fernanda. Cabrera Nayeli. Avilés Diego. Presente, profesora. Ávila José. Bueno, no está. Ya, si no los mencioné, ya tienen la asistencia, ¿eh? Bueno, aquí va entrando justo con nosotros el compañero Ávila José. ¿Listo? Ya que tienen otra clase, ¿verdad? Se me olvidaba. También acabo de entrar, maestra. ¿Sí ya me anotó? Sí, Diana. De hecho, te anoté porque hiciste el intento desde antes de las 12. Ya te había anotado a la asistencia. Sí, Bautista Diana. Sí, ya estás. Gracias. Sí, por nada. Pues ya son las 12:05. Voy a empezar y si entran tarde, pues yo los invito a que escuchen la grabación, al menos a partir del minuto en que se incorporaron. Las grabaciones las estoy subiendo como corresponde a la plataforma de Classroom en la parte de tareas. Entonces, si hay alguien que se incorpore, lo voy a admitir, pero ya lo demás, que pudiera escuchar, si no toda, al menos esa parte de la grabación. Entonces, bueno, comentaba con ustedes hace unos momentos que parte de lo que habíamos acordado era hacer una semblanza de lo que eran las teorías económicas según su base antropológica. Muchachos, esta lámina no les es ajena, ustedes la vieron en la lectura. Y les comentaba yo además que revisé todos los trabajos y agradezco mucho el esfuerzo de cada uno de ustedes, la recuperación de las ideas, y al final de toda esa lectura pues venía este cuadro. Yo le quité unas cosas, no puse todo, pero yo quiero recapitular esto. Primero, la materia antropología de la educación, ¿sí? Lo que busca es que el estudiante identifique todas las formas a partir de las cuales se puede analizar la educación. O sea, no solamente es desde su parte pedagógica, que es la más importante en su licenciatura de Ciencias de la Educación, sino que hay otras disciplinas como la antropología que permite la explicación del ser humano en todas sus dimensiones, ¿sí? Como hemos visto mucho en este caso los conceptos de antropología. Entonces, en el lado de frente izquierdo, ustedes van a ver las 12 escuelas o las 12 teorías en las que la educación se ha apoyado para explicar los fenómenos, ¿sí? Las teorías educativas han tomado de estas teorías herramientas para poder explicar los fenómenos dentro de las aulas, los fenómenos dentro del país, por ejemplo, el papel de la Secretaría de Educación Pública en México, ¿sí? Entonces, esta lámina en especial nos da varias herramientas, insisto, está en sus lecturas. Primero nos ubica cuál fue la primera que aparece o que se reconoce como parte de esa explicación, en dónde, y esta parte, ¿no? En esta parte donde dice concepto es donde se va a centrar esa teoría. Y si nosotros, como yo les puse en la retroalimentación cuando revisaba sus trabajos, está muy bien que usted identificó las ideas centrales, en algunos les puse otras cosas. Ahora veremos cómo esto se traslada al ámbito educativo. Cuando esto se traslada ahí, entonces hay una explicación de la teoría educativa desde el punto de vista de su base antropológica. Entonces, como se darán cuenta, en la primera, en lo que se centra es en decir que el ser humano ha pasado por diferentes etapas evolutivas en su educación. Entró al kinder, luego a la primaria, luego a la secundaria, etcétera, etcétera. Y que en cada una de ellas ha tenido avances. Evolución significa que ha mejorado, que ha avanzado, que tiene más conocimientos. Entonces, si yo quisiera explicar un hecho educativo desde la teoría del evolucionismo tomada con su base antropológica, entonces yo podría explicar el desempeño de un alumno en esas etapas educativas. Para eso nos ayudaría esta teoría. La teoría del difusionismo, esa se apoya en que todo lo que se difunde dentro de los procesos educativos van a permitir que el estudiante en su rol de alumno o los profesores en este rol que tienen puedan estar
déjenme admitir a alguien, Cabrera, pero ya había entrado, Cabrera sí, ya entró, ya le pongo asistencia. Bienvenida, Nayeli. Entonces, ustedes seguramente, porque varios me dieron muestra de haber abarcado la lectura, y la lectura lo que va haciendo en cada caso es explicar. Entonces, esta escuela del difusionismo se apoya en eso, ¿no? Que el proceso educativo de una persona, o que el rol de un director de una escuela está apoyado en toda esa parte de la difusión que se va a hacer para que su papel sea realizado de la mejor manera. Por eso les decía que esta lámina es concentra o es la síntesis de de todo lo que hay anteriormente, y lo que se hace es poner ejemplos, explican más. La otra escuela, porque son 12, es la particularismo histórico, ¿sí? En esta parte nos está diciendo o nos diría que los fenómenos educativos como la reprobación, o los fenómenos educativos como la evaluación o la práctica docente, o por ejemplo el material didáctico, la didáctica, están relacionados para explicarlos en una parte cultural, en un complejo cultural. ¿Por qué? Bueno, resulta que en cada lugar donde nosotros radicamos tiende a haber características muy particulares. Por ejemplo, el aprendizaje de un niño que vive en Oaxaca, la parte cultural allá educativa va relacionada con fuertes raíces de su dialecto, de sus costumbres, de sus tradiciones. Y aunque hablamos de la parte cultural, pero en el Estado de México tiene características muy diferentes a Oaxaca. El Estado de México tiene más población, el Estado de México tiene muchas zonas industriales. Entonces, la parte cultural está determinando que el alumno tenga otras formas de aprendizaje como lo tiene en este caso en Oaxaca. Entonces, esta teoría del particularismo histórico lo que nos dice es que cuando vamos a analizar un fenómeno tengamos cuidado, o nos recomienda considerar que aunque la cultura es universal y es única, pero al final del día en cada región hay ciertas características. Eso es lo que nos estaría señalando. Después viene la teoría del funcionalismo. ¿Cómo ayuda esta a la teoría educativa? Bueno, en que nos diría que, por ejemplo, en una escuela hay diferentes personas y cada una de esas personas cumple una función, cumple un rol. Por ejemplo, está el que da las clases, que es el docente. Está el que constantemente está aprendiendo, que es el estudiante. Está la persona administrativa, que a lo mejor se llama coordinador o responsable de control social, de control escolar. Entonces, esta teoría lo que dice que una forma de explicar los hechos, por ejemplo, no sé, el aprendizaje significativo, sería ver que en este caso quienes están involucrados en el aprendizaje significativo del alumno principalmente es, 1, el docente, 2, el mapa curricular que previamente la institución diseñó para que se dé un aprendizaje significativo. Entonces tendríamos que ver qué función le toca a la institución al generar ese mapa curricular y qué función o papel tiene el profesor para lograr ese aprendizaje significativo. Pero además, ¿cuál es la función del alumno como alumno, como estudiante para lograr ese aprendizaje? Entonces, la escuela del neoevolucionista parte de que esa evolución que ha tenido el ser humano de primaria, kinder, primaria, secundaria, medio superior, universidad, etcétera, esta teoría lo que dice que no hay una sola línea que ha permitido que el alumno aprenda, sino que esto es multilineal, es decir, el alumno ha pasado de primaria hasta universidad porque ha tenido una evolución en distintos canales de su vida. Por ejemplo, la parte familiar, por ejemplo, los tipos de maestros que ha tenido, por ejemplo, los niveles de aprendizaje que ha alcanzado. Entonces, esa teoría lo que dice que son múltiples las líneas a través de las cuales esa formación educativa de esa persona puede ser excelente o no excelente, por decirlo de algún modo, ¿sí? Ahora, la teoría ecológica, ¿sí? Ecológica cultural, comenta que hay en el ambiente
en el lugar donde vivimos ciertas características de clima, de frío. Por ejemplo, sí se ha comprobado que, digamos, el frío o el exceso de calor sí determina ciertas formas de aprender o ciertos estados de ánimo para aprender. Entonces, si yo quisiera explicar la teoría educativa basada en la cuestión antropológica desde la ecología cultural, y yo estoy analizando un tema, por ejemplo, la realización de tareas de un alumno, ¿sí? Tiene que ver toda esa parte. O, por ejemplo, ahorita, ¿no? Lo que a veces a algunos de nosotros nos sucede, de que el ambiente donde estamos, a lo mejor no nos ayuda a tener una buena señal de internet, o simplemente no hay compañías en donde en ciertos lugares no han podido entrar, por ejemplo Telmex. Entonces, no solamente es el ambiente, árboles, agua, ríos, piedras, sino también es el ambiente del contexto que envuelve a la educación. Hay muchos lugares donde la señal es muy pésima y eso nos impide a lo mejor a demostrar lo eficientes y eficaces que podemos ser como alumnos. Entonces, esa escuela lo que dice, ojo, si tú vas a analizar un fenómeno, yo te recomiendo que tengas en cuenta esta situación. Por ejemplo, yo en un grupo, hace algunas veces yo preguntaba, ¿quiénes toman estas clases virtuales? Una en una PC o en su dispositivo móvil o en un iPad o en otro medio. Entonces, no todos, digamos, creo que desde mi punto de vista, y yo tengo una PC, es más práctico que en un dispositivo de celular. A mí se me complica. Entonces, ese ambiente al cual tenemos acceso ustedes o su servidora es lo que en algún momento va a determinar mi forma de estar dando la sesión, que ustedes entren a la sesión pronto o no tan pronto. En otras ocasiones decíamos, bueno, pues levántese más temprano, por favor, y llegue a la clase puntual. Pero ahora pues no podemos hacer mucho. Por ejemplo, ahorita el caso de alguien que me comentaban que no hay energía eléctrica donde vive. Entonces, esas son cosas involuntarias. Ese es el ambiente que a veces determina si el tema fuera el desempeño de un estudiante. O sea, tú no lo puedes sojuzgar o no lo puedes criminalizar si tú no analizas el ambiente o el ecosistema donde esto se está desarrollando, ¿sí? La teoría del materialismo cultural señala que depende mucho los recursos de los que nosotros dispongamos, ¿sí? Para poder llevar a cabo el aprendizaje. Y tomo el ejemplo anterior. Hace un rato dije, mi ambiente es que tengo la posibilidad de tener un área para dar clases, un equipo y un plan de internet, ¿sí? En el caso visto como parte de mi ambiente para realizar mi práctica docente, desde el materialismo cultural sería que si mi equipo es suficiente o tiene la capacidad para que yo pueda llevar a cabo mis clases sin problema. Pero también depende de que en el lugar donde yo me encuentre tenga, digamos, yo pueda tener a la mano una hoja, un bolígrafo, o sea, todo el material didáctico para poder desarrollar la práctica docente. Entonces, el materialismo cultural desde la antropología permite explicar las teorías educativas apoyados en esto. Y ya más tarde muchos otros estudiosos de la educación, de la pedagogía, de las teorías educativas han dicho, por ejemplo, que el aprendizaje de un alumno sí depende mucho del material didáctico que se emplee por parte, en este caso, diseñado de los docentes y a veces también por parte de la creatividad e innovación de los alumnos. Por eso se llama materialismo cultural. Y así podríamos hacerlo a un sinfín de cosas. Por ejemplo, algo que ahorita no está regulado, muchachos, todavía en toda su magnitud, es la educación a distancia o la educación virtual. Casi ninguna escuela, públicas o privadas, estaba preparado para tener normado todo esto. De hecho, ustedes tal vez habrán escuchado hablar del home office, que es una reforma que se hizo a la Ley Federal del Trabajo, en donde ahora se quiere regular el trabajo virtual. Y entonces hay muchos dilemas, ¿no? O sea, ¿cómo va a estar, digamos, a su servidora en un lugar donde trabaja? Pues antes me pagaban a mí puntualidad. Había un premio
por puntualidad a mis clases. Si mi clase empezaba a las 2 de la tarde y yo estaba firmando en tiempo y forma, yo al finalizar el ciclo yo iba a obtener un premio. Sin embargo, ahora en estos ambientes virtuales las cosas son diferentes. Entonces, la teoría materialismo cultural también da herramientas para explicar un fenómeno educativo a la luz de esta teoría, considerando estos elementos. Ahora, el estructuralismo. Insisto, viene el año en que se desarrolla esta teoría, ustedes lo tienen en su material de lectura, yo recuperé esta lámina, en qué lugar se fue, en este caso fue en Francia, quiénes son algunos teóricos que han ahondado a esto, no son todos, son solo algunos, y bueno, ¿y qué nos diría aquí? Bueno, que los hechos que pasan dentro de la educación, a lo mejor es, no sé, el tema que nos interesa es cómo se desempeña el director de la escuela secundaria llamada Pitufos. Bueno, entonces ahí, si alguien diría, no, es que dicen los familiares, dicen los papás de los estudiantes que no es un buen director. Y entonces alguien viene y dice, bueno, si eso es el pensar de la gente y es cierto o no es cierto, vamos a investigar por qué desde el punto de vista de la teoría estructural. Y entonces tú empiezas a revisar una serie de cosas que tiene que ver aquí con la estructura del director. ¿Y cuál es su estructura, muchachos? Su equipo inmediato de trabajo. ¿Quiénes son sus docentes? ¿Cuántos tiene? ¿Quién es su subdirector? ¿Quiénes son su secretaria? ¿Quién es el apoyo administrativo? Esa es su estructura, muchachos. Entonces, si mi tema es analizar el desempeño del director de la secundaria Pitufos y sobre todo comprobar si lo que dicen los padres de familia es cierto que es un mal director, yo lo que tendría que estar haciendo es saber cómo esa estructura inmediata que él tiene le está ayudando a su labor como director. Entonces, eso es lo que consagra el estructuralismo. Ahora, si yo analizara, por ejemplo, la práctica docente del maestro 3 o 4 o 5 de tal aula, y yo diría, bueno, yo quiero saber cómo desempeña su práctica docente en esa aula y de qué elementos se vale para su práctica docente. Entonces yo estaría otra vez pensando en la estructura de ese profesor para poder impartir, en este caso, su enseñanza. ¿Y cuál sería su estructura? Aquí hay una estructura diferente, no es en cuanto al cargo, sino es en cuanto a la parte operativa, por ejemplo. ¿Qué formación tiene? ¿Años de experiencia en la docencia? ¿Qué otras actividades hace el docente que le pueden permitir tener más experiencia? ¿Cuáles son los grupos de amigos que el docente tiene para poder impartir su tarea? Nada más me quedo con esas 4. Y a partir de la estructura de esos 4 elementos es como yo voy a explicar cómo da su práctica docente ese profesor. Eso es lo que estaría generando la teoría del estructuralismo. Entonces, para que nosotros podamos ir notando la diferencia, no son iguales. Ahora, ¿qué dice el marxismo estructural? Que es otra teoría que puede ayudar a la explicación de los fenómenos educativos desde su base antropológica. Y el marxismo parte de 2 cosas. Yo les compartí hace algunos días que Carlos Marx, que es el pionero de esta teoría y que tiene una obra que hace muchos años era una obligación leerla en varias escuelas como la UNAM, y que es su obra de El Capital. Entonces, es una obra que explica cómo funciona o cómo opera la sociedad en el modelo capitalista. Entonces, ahí nosotros, ¿qué dice Marx? ¿De qué parte? En este cuadro que nos ofrece nuestro autor, habla de determinación y la dominación. Déjenme ver porque creo que alguien quiere entrar. Me regreso. Ok, ya está. Ya se incorporó nuestra compañera Morales Diana. Déjenme ponerle. Ok, bueno, entonces, esta teoría comenta Marx en esa gran obra
que dentro de las instituciones, y en este caso la institución se llama escuela, universidad, primaria, secundaria, kinder, sobre todo por la carrera que ustedes están estudiando, dice que dentro de esa escuela, de esa institución, ¿sí?, hay dos tipos de personas. Los que son los dueños de los medios de producción, en este caso, por ejemplo, nuestro Centro Universitario Los Ángeles, quienes son los que tienen en sus manos la dirección de la universidad, pues son los que pueden disponer de una oficina, de un teléfono, de material didáctico para emitir constancias, boletas, qué sé yo. Y del otro lado estamos diría Marx, los dominados, o los que dependemos de ellos. Por ejemplo, su servidora, pues depende de nuestras autoridades para poder ser docente. Pero también ustedes en su figura de estudiantes también dependen no solamente de las autoridades para que se les haya dado un número de matrícula, para que se les haya dado un aula virtual, sino que también para que se les haya asignado un docente. Pero eso no lo podrían decidir ustedes y por supuesto menos yo, sino quienes son los que determinan esa autoridad, porque son los administrativos de la escuela, porque son los directivos de la escuela, y eso es lo que propone el marxismo, que hay una serie de estructuras que dominan sobre otras, ¿sí? Digamos, su papá y su mamá de ustedes es una estructura de dominación en el buen sentido de la palabra de ustedes. ¿Sabes qué? Haz esto, no llegues a la casa tan tarde, esto es solo para tus pasajes. ¿Sí me explico? Ese es el tipo de cosas de las que habla Marx. Y bueno, hay muchos. De hecho, la lámina toma cosas muy simples, pero por ejemplo, otra parte es cuando él dice, dígame. Yo pensé que me hablaban, es que alguien tiene activado su micrófono. Entonces, el marxismo estructural, por ejemplo, dice que dentro de las escuelas hay una serie de clases sociales y que hay una constante lucha de clases sociales. Por ejemplo, al que le gusta ser el jefe de grupo y que desde la teoría de Marx tiene una posición más importante porque es jefe de grupo. O, por ejemplo, hay una diferenciación de clases sociales porque se empiezan a formar grupos, ¿no? A lo mejor el grupo que encabeza una alumna, el grupo que encabeza otra alumna, o el grupo que encabeza otro alumno, y ustedes se recordarán que cuando estábamos en presencial, el primer día que nos conocíamos, pues todos nos mirábamos, ¿no? Ya el segundo, por alguna razón, nos empezábamos a juntar con ciertas personas. Ya cuando pasabas el primer cuatri o el primer semestre, tú ya en ese grupo había una serie de subgrupos de amigos, porque ya para ese entonces tú viste con quién tenías empatía, con quién podías estudiar, etcétera. Entonces, Marx dice que dentro de las instituciones hay una lucha de clases sociales, hay una división de clases sociales determinada por el rol que vamos a tener dentro de esa escuela. Espinosa, Sayuri ya llegó. Ajá, entonces, eso es lo que propone Marx en esa teoría. Les digo, hay mucho, esa es la parte central. Ahora, la teoría de la antropología crítica en Latinoamérica, ¿cómo ayuda a la educación para que se convierta en una teoría educativa que permite, todas las teorías, muchachos, permiten, lo reitero por quinta vez, una teoría permite explicar, comprender, analizar, interpretar, entre otras cosas, cualquier fenómeno. De acuerdo a lo que nosotros queramos de ese fenómeno, se acomodará o elegiremos una teoría. Entonces, la teoría antropológica latinoamericana, ¿en qué se centra? Bueno, diría, o trata de responderse a estas preguntas. ¿Por qué, si nosotros vivimos en una sociedad donde hay una constitución que consagra derechos y obligaciones, por qué si nosotros vivimos en una sociedad que tiene una Comisión Nacional de Derechos Humanos, por qué si nosotros vivimos en una sociedad que tiene instituciones de religión que permiten la sana convivencia de los seres humanos, por qué hay explotación y por qué hay procesos de emancipación? Eso es lo que dice. Entonces, vamos a suponer que alguien, en una escuela primaria, la mamá vaya y le diga al director, ¿sabe qué es que yo vengo? Porque a mi hijo,
a mi hijo lo están acosando cibernéticamente. Entonces, la antropología crítica de Latinoamérica, por eso se llama crítica, es porque dice que por qué teniendo todos estos elementos en la sociedad, derechos, leyes, reglamentos, principios, valores, cultura, ¿por qué hay una explotación? ¿Por qué se da este proceso? ¿Y por qué hay esos fenómenos de emancipación? Eso es lo que busca. Por eso, si yo quisiera explicar, por ejemplo, el caso de que yo decía que unos padres de familia decían que ese director era muy malo, y a lo mejor voy a hablar de más, me encuentro que en la investigación que yo hice, esos maestros, bueno, resulta que sí es malo el director porque a los alumnos que llegaban tarde les cobraba 5 pesos. Y que esos 5 pesos que se les cobraba a todos los que llegaban tarde, él los empleaba en cosas personales. Entonces, lo que diría la antropología crítica latinoamericana, dice, o sea, ¿por qué hacen eso? Si hay un reglamento, si es una institución que en esencia nace por otra cosa, ¿por qué hacen esa explotación con los alumnos? ¿O por qué la gente tiene que irse a otro lado si se supone que aquí debería de ser el estado ideal? Entonces, como verán, esa teoría se desarrolla en los 70s, en los 80s, uno de los países es México. Entonces, en eso se centraría. Ahora viene la teoría del interpretativismo, que es la interpretación. Entonces, esa teoría lo que nos esboza es que todos los fenómenos, los hechos, las cosas, los problemas, las necesidades, las demandas que hay dentro de la educación. Por ejemplo, ahorita la necesidad de tener una computadora. O sea, antes tú decías, bueno, es que la computadora en realidad le hace falta a los que van en la universidad. Es más, te decían, hijo, ya vas a entrar a la secundaria, ahora sí ya te vamos a comprar una computadora. Porque ya la ocupan más ahí, ya te piden trabajos de esa clase. ¿Y tú qué hacías? Otros decían, no, hasta que vayas a la secundaria, y a otros ni siquiera en la universidad. Sin embargo, ahora la computadora, la lab o la computadora de escritorio se convierten en un elemento que tiene un significado importante para el aprendizaje. Muchos alumnos me han dicho, maestra, es que yo no puedo leer lo que está en pantalla porque estoy en mi celular, o no puedo activar el audio porque se me apaga la cámara y viceversa. Entonces, la teoría del interpretativismo, que es la interpretación, lo que dice es cómo algunos objetos que antes eran mero recurso didáctico para una clase, ahora se vuelven en el punto central para poder tener una clase. Entonces, yo estoy segura que muchos de ustedes han tenido que comprar una laptop, ¿sí? Porque además a veces somos muchos los que estamos en casa. Yo, el día de hoy, solamente estoy yo conectada, pero en la semana hay hasta 3 personas más. Entonces, la teoría de la interpretación lo que dice es que cuando nosotros analicemos un fenómeno, un problema, una necesidad, una demanda, la interpretación tiene que tener un significado con relación a lo que nosotros queremos. Entonces, hoy día, yo no puedo evaluar el desempeño de un estudiante, ¿sí?, a partir de que si lleva cuaderno, lápiz o si asiste al salón, sino más bien ahora se vuelve prioritario, un plan de internet, seguro, pero un plan de internet seguro me va a costar a mí más caro, ¿no? 2, que tenga un dispositivo. Entonces, yo ya veo que si alguien de primaria, secundaria, quieren que su hijo sea más eficiente en la escuela, pues tendrán que contratar un mejor plan o tendrán que comprarle una computadora. Entonces, la teoría de la interpretación va por eso, que tengamos cuidado en que la interpretación de los fenómenos, o de los hechos, o de las necesidades, o de los problemas, o de las demandas, se pueda analizar, ¿no? O, por ejemplo, yo lo comentaba hace algún tiempo con una autoridad, le dije, mira, tenemos que ser flexibles dentro de las aulas virtuales, porque mis alumnos están más preocupados porque no se desconecten de la plataforma que por el tema que vamos a ver. Se estresan no por el maestro que les toque, se están estresando porque se fue la energía eléctrica. Entonces, de hecho, en ese lugar, que no es por supuesto, yo le proponía que si se dan 2 clases a la semana o 3, que solo se diera una.
Le dije, no por nosotros, nuestra obligación es dar una clase, pero sí o sea, yo veo a los alumnos estresados, más estresados, o sea, tienen más miedo a que se vaya la energía o los desconecte el plan de internet que si no aprenden sobre la teoría de la interpretación. Entonces, esas formas, o sea, si yo no le digo eso a la autoridad, si yo no le interpreto a mi sentir, no hay un significado de lo que significa, de lo que implica esto. Y así en el centro universitario también, Los Ángeles, también cuando nos reunimos estuvimos hablando de esto. Y se decía, eso no significa que el estudiante no tenga que estar comprometido y que no sea responsable. O sea, las clases a distancia no son una excusa, y sé que nadie lo toma así, para aminorar, o sea, nuestro desempeño tiene que crecer. Entonces, en uno de los temas de nuestro programa, que era justamente eso, las teorías de la educación según su base antropológica, lo que Ana María hizo fue tomar a las principales teorías de la antropología y decir cómo a partir de ellas los fenómenos que pasan dentro de la educación. Y por ejemplo, cuando Piaget dice, es que el aprendizaje de un alumno depende de la parte psicológica. Ah, sí, pero ¿qué crees? La teoría marxista dice que ese daño psicológico en el aula lo generan los mismos compañeros. Entonces, ahí es cuando se combinan. Y entonces, recuerden, la antropología lo que busca es el análisis del ser humano en todas sus dimensiones. Entonces, tú no puedes decir que Ana María es mala alumna nada más porque le tocó en el aula que no está tapizada ni tiene alfombra, sino que según la teoría estructuralista dice que de eso no depende, sino depende de con quiénes hizo equipo de trabajo. O sea, ¿sí me explico? Esa es la idea de las teorías educativas según su base antropológica. Yo no vi ahorita las teorías como las teorías del constructivismo, del cognoscitivismo, del conductismo, las teorías de humanistas, la teoría cultural. Sí, yo no las vi porque esta es una materia en donde más bien yo veo las teorías antropológicas que auxilian a los fenómenos educativos. Seguramente, y de hecho hay otras materias en donde ustedes sí van a ver esas teorías y en donde, por supuesto, Piaget, Vygotsky, María Montessori, Zavala, tantos expertos, ahí sí, ustedes van a ver las teorías educativas, pero en esto era las teorías educativas desde su base antropológica. Repito, cómo estas teorías de la antropología me van a ayudar a mí, licenciado en Ciencias de la Educación, a explicar los hechos y fenómenos. Obviamente, muchos de los teóricos que hay en la educación, como los que les dije, se apoyan en estos elementos para explicar los hechos, ¿no? Entonces, ahorita ustedes tienen una tabla, tienen una lectura, ¿sí? Y ya lo que ustedes me demostraron en la plataforma de Classroom con sus preguntas, con sus dudas, pues eso sería. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda sobre este asunto? No. No, maestra. Bueno, yo en el rato que nos queda 5 minutos antes de la hora, voy a compartir el material que yo subí a la plataforma del tema que continuaría. Les quiero decir una cosa, no soy partidaria de avanzar sin tener aprendizajes significativos. Si yo me sumo a eso, entonces lo que nos dé tiempo ver hoy lo vamos a ver, y lo que no, yo les voy a suplicar que ustedes vean el material que yo voy a subir y que corresponde a la clase del día de hoy, que me den la oportunidad de revisarlo, y dentro de 8 días yo lo estaré retomando solo para responder dudas, ¿sí? Entonces, el material del tema de la clase de antaño, yo lo subí a la plataforma. ¿Ustedes lo revisaron? ¿Tuvieron la oportunidad? Si me gustan contestar en lo que yo cierro archivos y abro los que necesito para continuar con mi clase, por favor. Si alguno lo revisó el material que yo subí y que corresponde a los temas de la biología humana y sus consecuencias pedagógicas, a la naturaleza y cultura del ser humano, si alguien tuvo la oportunidad de revisarlo y tiene alguna duda, ¿me podría compartir? ¿O algún comentario?
Bueno, creo que no, ¿verdad? Si no es así, no se preocupen, pero sí les encargo que el material, porque lo que en términos del avance del programa, lo que nos tocaría ver hoy, no me va a dar tiempo. Y no me importa si vaya, lo que quiero es que me den la venia de darle una ojeadita. Ya saben que son diapositivas, y mucho me ayudaría si tienen alguna duda y la aclaramos, y yo haré un recorrido como el día de hoy de lo que fueron las teorías de la educación según su base antropológica. Entonces, eso me ayudaría demasiado. Perdón, maestra. Dígame. ¿Cuándo dice que subió nuevo material? No, el que subí antes del examen. Ahorita no es, hoy voy a subir lo que veríamos el día de hoy, pero eso no quiere decir que ya lo vi y que ya lo voy a dar por hecho. Lo que les estoy pidiendo nada más es que por favor lo revisen. Y las actividades que corresponden al segundo parcial, yo las estaré haciendo de su conocimiento a más tardar el lunes. Si yo las estaré entregando probablemente antes del lunes a nuestro centro universitario, y ya el lunes ustedes sabrán, para que me entreguen el día viernes. Solo que la retroalimentación la estaré haciendo después de esa fecha. Trataré de que el viernes revise yo algo, pero si no, eso. Entonces, la actividad sería entregarla hasta el viernes. El lunes ya ustedes sabrán qué actividad, y sería con relación a los temas. Y de la otra, que por favor revisen los materiales que yo estoy subiendo a la plataforma de Classroom, o los videos, porque en las ocasiones que tuve alguna dificultad técnica, lo que hice fue grabar la sesión y explicarla y subir el video, que eso solamente pasó una vez o dos. Pero ahorita, gracias al apoyo del centro universitario, ya tengo más elementos para que no tenga problemas al grabar. De hecho, ahorita lo estoy haciendo desde el inicio de la sesión, y si alguien por razones de internet o alguna cuestión técnica no pudo, pues va a estar ahí la grabación para que escuche la parte nada más donde no pudo estar con nosotros. Entonces voy a compartir pantalla en el siguiente tema, toda vez que ya no hubo dudas sobre las teorías de la educación y su base antropológica, y toda vez de que cuando revisé la actividad en Classroom yo les hice comentarios a cada uno de ustedes y les asigné obviamente una evaluación. Entonces, pero si aún sobre eso llegara a haber alguna duda, pues yo les ofrezco el chat, les ofrezco la plataforma de Classroom donde podemos hacer comentarios de nuestras dudas, y sobre eso pues poder avanzar, ¿sí? Entonces vamos a abordar en otros minutos sobre esto, y estos son los temas. Yo soy muy dada a poner ejemplos y a poner una diversidad de imágenes. No se espanten si ven muchas diapositivas, más bien es porque son diapositivas con poco texto, pero son para esa parte. Entonces, por esa razón ustedes se dan cuenta que tiene la fecha del 6 de febrero, porque este tema correspondía a eso, pero sin problema lo vamos viendo. Si hay alguna duda lo vamos externando. Entonces, bueno, estos temas, a grosso modo, lo que nos van a dar a entender, muchachos, desde la antropología de la educación, es que esos procesos de aprendizaje y de enseñanza de una persona están muy relacionados con su parte biológica como ser humano. De hecho, hace algunos años yo leía un informe en donde decían que el 80% de lo que es un ser humano depende de la parte social, y el 20% solo de su parte biológica. O sea, si yo tengo, vamos a hablar de algo muy delicado, una enfermedad, el que yo tenga esa enfermedad depende del 20% solamente de cuestiones hereditarias, el 80% depende de mí. Entonces, en estas láminas lo que vamos a ver nosotros es cómo todo esto que tiene que ver con la biología del ser humano, por eso ustedes ven ahí a la persona en su cerebro, en su composición interna, ustedes ven ese cerebro. En estos temas lo que se dice, acuérdense que la antropología de la educación lo que busca es explicar al ser humano en todas sus dimensiones, y en este caso es en su dimensión educativa, en su dimensión como estudiante, en su dimensión como alumno, en su dimensión como profesor, en su dimensión como administrativo escolar, en su dimensión como director de una escuela, en su dimensión como supervisor de una escuela, como orientador de una escuela, como toda esa parte. Pero en eso se centra. Entonces, por eso ahorita esta lámina dice la biología y la pedagogía, y dice que ha habido un antagonismo, justamente por eso, porque unos dicen
que la educación depende de cuestiones meramente del contexto social, como todas las teorías que vimos a la mejor, de que depende de la cultura, que depende de los recursos, que depende del lugar donde viva la persona. Sin embargo, ahí se da ese antagonismo, esa controversia, ¿no? Y dice, no, es que esa educación del ser humano depende de su naturaleza biológica. ¿Sí? Y entonces es ahí donde empieza toda una serie de aportaciones. Y entonces aquí lo que yo les ofrezco son algunos avances de las disciplinas biológicas. Por ejemplo, la biología ha dado a entender, han dado luz para entender el mejor comportamiento del hombre y sus procesos cognitivos, ¿sí? Y yo les comento un ejemplo. En Estados Unidos, hace tiempo, un hombre que llevaba una vida normal, creo que incluso ya lo comenté en alguna ocasión, era un buen padre de familia, se iba al trabajo, llegaba a su casa, ayudaba, o sea, era un hombre, un esposo, un padre a seguir, un ejemplo a seguir. Pero entonces de repente este papá empezó a tener conductas inapropiadas y empezó a acosar a su hija. Entonces, cuando la mamá se da cuenta, pues obviamente va y lo denuncia, lo detienen, lo ingresan a la cárcel y la sentencia era cadena perpetua. Sin embargo, unos neurólogos científicos retoman el caso y dicen, es que cómo es posible que si llevaba una vida normal, era un padre ejemplar, de su trabajo a su casa, etcétera, ¿qué pasó como para que ahora esté actuando así? Y empiezan a investigar. ¿Y cuál fue el gran descubrimiento? Que él tenía daños cerebrales. Una parte de su cerebro se había visto afectada por algunas razones de su propia biología humana. Entonces eso hacía que dañara una parte del cerebro y que cometiera ese tipo de conductas. Cuando toda esta explicación científica la llevan a los tribunales, ¿qué creen que pasó? Lo exoneraron de la cadena perpetua. Entonces, a veces nosotros como docentes, como alumnos, decimos, es que no aprendemos, es que no sé por qué, me están haciendo brujería. No, muchachos, hay una parte que porque cuesta mucho dinero y porque muchos no creen, que es la parte de cómo está funcionando nuestro cerebro. De hecho, tal vez ustedes habrán escuchado que Albert Einstein, que ha sido uno de los hombres más sabios de la humanidad porque sus niveles de intelectualidad son superiores a la gran mayoría de nosotros, lo curioso de él, porque cuando muere ante este hecho de que era Albert Einstein, el hombre más inteligente, pues lo que hacen cuando muere los científicos es analizar su cerebro. Entonces, cuando lo empiezan a revisar, muchachos, estamos hablando cuando utilizan la antropología biológica para explicarse por qué era un hombre que aprendía tanto, por qué era un hombre tan sabio, se dan cuenta que una parte que genera el raciocinio en los seres humanos, en su hemisferio derecho o izquierdo, nosotros lo tenemos más pequeño y él lo tenía más grande. O sea, la naturaleza lo mandó hacia la humanidad. Eso le hacía que él aprendiera rápido y que él tuviera aprendizajes cognitivos mucho más que cualquiera de nosotros. Entonces, ustedes han visto que hay personas, no sé, yo me acuerdo de otro ejemplo que se llamaba James. Entonces, este hombre tenía la gran fortuna, muchachos, de aprender. Decían que él se iba a una biblioteca y decía, hoy voy a aprender chino. Y se metía a la biblioteca y sacaba todo lo que hubiera sobre el idioma o lenguaje de chino. Se pasaba todo un día ahí y salía hablando chino. O sea, era un hombre que su cerebro, su parte racional, sobre todo, no la creativa, le permitía aprender de manera autónoma. De hecho, ese hombre lamentablemente murió a sus 42 años porque algo que no desarrolló en su parte biológica fue la parte social, la parte de su lado, de su cerebro, la parte que es la creatividad, que son las emociones. Entonces, él muere a los 42 años, pero tenía más de 10 licenciaturas cursadas y hablaba más de 40 idiomas. Entonces, ahorita que estamos viendo este tema de la biología con la pedagogía, y de cómo la naturaleza del ser humano en su humanidad va a determinar esto. Y por ejemplo, aquí tienen una serie de autores en donde nos señala Alzheimer que la antropología biológica forma parte de la ciencia empírica de la educación. O sea, aunque sean cosas
que nos pertenecen, porque ni nosotros mismos a veces conocemos nuestra propia constitución biológica. Tendríamos que hacernos muchos estudios, pero no deja de formar parte de la ciencia empírica. ¿Por qué? Porque vamos adquiriendo experiencias como la que les digo, que investigan los neurólogos del hombre que cambió su vida, o los que investigaron el cerebro de Albert Einstein, ¿no? Entonces eso ya va dando cierta experiencia y partimos de una realidad para poder explicar por qué era un hombre tan inteligente, o el otro, por qué hizo conductas indebidas. Lusuria dice que sitúa los factores biológicos como elementos para tener en cuenta por la pedagogía descriptiva. Fíjense, yo les voy a comentar algo que a mí me pasó cuando yo inicié a dar clases, que eso tiene más de 25 años. Yo nunca lo avisoré por muchas razones, que ahorita no vienen al caso, pero cuando yo empiezo a descubrir que en un grupo de alumnos o en un aula virtual hay alumnos que aprenden porque son auditivos y ellos necesitan escuchar sonidos para aprender, cuando yo veo que hay alumnos que son visuales, que necesitan tener una diapositiva, un pizarrón, una palabra para aprender, o cuando yo descubro que hay alumnos que son kinestésicos, en ese momento, yo cambio mis estrategias de enseñanza. Y entonces empecé a hacer cosas para los auditivos, para los visuales y para los kinestésicos. Entonces, por eso dice que los factores biológicos, de ti no depende si tú eres auditivo, visual o kinestésico, eso depende de tu naturaleza biológica. Entonces, fue una parte muy interesante, de hecho ha venido a generar debates y nuevas teorías. Por eso dice que los factores biológicos se tienen que tomar en cuenta en la pedagogía descriptiva. El licenciado en Ciencias de la Educación tiene que tener en cuenta las características de la naturaleza humana, la composición biológica de los alumnos para poder hacer esto. Les cuento otro ejemplo. Hace muchos años un amigo me dice, ¿qué crees, Ana? Me dijo la maestra de mi hijo, su hijo iba en primaria, que mi hijo es autista. Dice, mira, yo no sé qué significa eso pasó hace 15 años, muchachos. Le digo, ¿cómo? Dice, sí. Y yo le dije a la maestra, ¿sabe qué? Bueno, dice, fui a mi casa, me metí al internet y empecé a buscar sobre el autismo. Regresé al siguiente día y le dije a la maestra, usted acaba de ofender a mi hijo. Si usted no me demuestra por escrito que mi hijo es autista, yo la voy a demandar porque está violentando los derechos de mi hijo. Entonces, yo en ese tiempo tuve la oportunidad de dirigir una tesis sobre el autismo en una carrera de licenciatura en pedagogía, y la alumna trabajó sobre estrategias de aprendizaje para niños autistas. Entonces, cuando él me dice, yo ya no era ajena a todo este fenómeno. Vamos a esto. Tú como licenciado en Ciencias de la Educación, que probablemente te dediques a la docencia, a la investigación, a lo administrativo, etcétera, vamos a tener mucho cuidado con prejuzgar a los alumnos o a las personas. Esta maestra casi se mete en un problema legal, porque tú no puedes decir a simple vista que Ana María es autista nada más porque no quiere ver hacia arriba en ese momento de la clase. Para poder diagnosticar si un niño es autista o no, tiene que pasar por todo un procedimiento de expertos, muchachos. Entonces, por eso aquí dice que sí debemos de tomar en cuenta dentro de la pedagogía descriptiva los factores biológicos de una persona, porque si no podemos caer no solamente en un delito, sino en la violación de los derechos humanos de nuestros alumnos, de nuestros administrativos, de nuestros profesores. Entonces, por eso aquí en esta lámina se dice que consideran a la biología de la educación una de las ciencias condicionantes que fundamentan la normatividad pedagógica. ¿Hasta aquí algún comentario, una duda? No. Bueno, en esta lámina que ustedes ven ahorita, lo único que tienen es una serie de ciencias o de disciplinas en las que se apoya la educación. Y la única razón por la que yo la comparto con ustedes es para que vean que son muchas, ¿sí? Y que aquí aparece la biología. La biología como una disciplina que explica el comportamiento educativo en cualquiera de sus dimensiones.
o algún fenómeno dentro de la educación como la evaluación, la práctica docente, el índice de deserción, etcétera, etcétera. Y que a veces muchos de los temas, y de hecho la lectura nos dice eso, que muchos de los temas a veces se analizan aislados de la biología, cuando sí se ha demostrado que esa parte es la que se tendría que... Recientemente ya lo empezamos a hacer, por eso darle clases a un niño autista es muy diferente que darle clases a un niño que no es autista, pero eso es recientemente, muchachos. En antaño los aislábamos y los denigrábamos. Entonces, por eso dice que la necesidad de una pedagogía, de una biología para pedagogos, y aquí tenemos a Bunge, y dice que cualquier intento de aproximación a la realidad humana que ignore alguna de las dimensiones que la configuran, a la biología, constituye un ejercicio condenado al fracaso, que obviamente compromete el éxito del proceso educativo. Entonces, es en esta materia de antropología de la educación, y ahorita que nuestro programa nos permite hablar de toda esta cuestión, la verdad da escalofrío, muchachos, porque efectivamente a veces los docentes, quiero pensar que sea o inconscientemente, hemos dañado a los alumnos, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando a mí me tocó empezar a leer y escribir, a mí me dijeron que si yo no sabía leer en primer año no iba a pasar a segundo año, y yo me espanté. Y que si yo no leía 200 palabras en un minuto no iba a pasar año, y yo también me espanté. Es decir, eso fue el error o los pequeños errores de cómo se impartía educación en el pasado, porque no estaban pensando, o sea, cuando yo dije me dio miedo, mi cerebro estaba procesando temor, y el temor impide que mi aprendizaje sea significativo y que mi aprendizaje sea, ¿sí?, duradero, o sea, para siempre, o sea, a largo plazo. Entonces, desde esta parte de la naturaleza humana, desde las consecuencias en la pedagogía, ahora ya tenemos aquí otras cosas muy interesantes, pero no así. Entonces, vamos en la diapositiva 10, lo que sigue es ir explicando esa parte. Yo les pediría, muchachos, para darles, aunque sea un par de minutos antes de su otra clase, que revisen el material. Si tienen alguna duda, yo con gusto la aclaro, ya sea en Classroom, ya sea en este medio, y que me revisen el material que yo voy a subir el día de hoy, que son diapositivas, para ir avanzando en nuestros temas, que son temas no ajenos. Voy a subir material sobre el etnocentrismo, relativismo cultural, el pluralismo, la axiología, la ética y sus finalidades. ¿Alguna duda, algún comentario? No, profe, creo que sí checado la información en Classroom. Ok, bueno, entonces el día lunes les hago saber las actividades y la entrega sería el próximo viernes. Entonces, 2 encargos, estén al pendiente de la actividad. Segundo encargo, revisen estas diapositivas que dejé desde hace 2 semanas. Revísenlas, si hay alguna duda, yo con gusto lo comento, y para ir abonando, pues que pudieran tener el rato para revisar esto. Y yo en la siguiente clase me abocaré a donde nos quedamos y darle continuidad a nuestros temas, y pues agradecerles que estén por aquí, desearles un excelente fin de semana y seguirles pidiendo que se cuiden mucho. Ha sido un gusto que estén aquí, pues nos vemos en la próxima sesión. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias. Gracias, Miss. Hasta luego.